Los programas que tengan cierta objetividad, que no tomen partido, que a veces no tengan un sesgo, porque incluso se van invitando a personas de una posición política y no de la otra, lo que buscan es hacer básicamente propaganda, no dan información, no generan la capacidad de que el propio oyente o el televidente o el que maneja las redes sociales pueda tomar un criterio después de haber observado toda la línea de presentación de todas las opciones posibles. Eso no sucede hoy en día. Entonces, tenemos serios problemas para construir opinión. Y en este sentido, yo quería recordar justamente, para intentar combinar un poco este programa de coyuntura política con algo de conocimiento, justamente un artículo escrito hace muchos años por un sociólogo francés llamado Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu tiene un artículo que ustedes pueden encontrar en internet llamado "La opinión pública no existe". Y creemos que esto es muy conveniente citarlo hoy en día, sobre todo en tiempos en los cuales casi siempre se pide a todas las personas que opinen. Incluso se emplea una actitud compulsiva o hasta censurada de las personas que no quieren opinar. Se les incita, se les estimula a que opinen de todo y sobre todo. Entonces, más allá de que esta noción puede parecer democrática, lo cierto es que esta noción y esta idea de la participación abierta lo que genera en algún momento es un problema en el que a veces eso se puede convertir en el zumbido de un enjambre. Y entonces cuando hablamos todos y todos al mismo tiempo, no nos podemos entender. Pero retomando el tema de la opinión pública no existe, ¿por qué Pierre Bourdieu sostenía que esto, sobre todo esta herramienta o este sector o este concepto, esta categoría que habitualmente es construida por las empresas encuestadoras y que hoy en día ha sido muy citada por el gobierno, sobre todo para la disolución del Congreso y para tomar ciertas medidas, ¿no? Esto que llamamos la opinión pública, ¿por qué Pierre Bourdieu dice que no existe? Porque, en primer lugar, tres ideas básicas. Primero, se da por sentado que todos tenemos una opinión. Es decir, cuando alguien viene y te sorprende con una pregunta y te dice, ¿qué opina usted de tal situación? ¿O qué opina usted de que tal persona no compró los cigarros en esta tienda, sino compró en la otra? ¿Qué opina usted de la persona que se pasó la luz en el semáforo? Entonces, se cree que todos tenemos una opinión y Bourdieu dice que no todos tenemos una opinión, porque para tener una opinión, ¿qué se necesita? Tener una información previa, una información mínima para poder emitir una opinión. Es cierto, debemos reconocer que no todos en todo momento estamos capacitados para emitir una opinión, porque si carecemos de información no podemos opinar, no podemos tomar partido. La segunda idea central es que todas las opiniones tienen el mismo peso. Eso es lo que asumimos habitualmente como sentido común. Pero Pierre Bourdieu dice que no todas las opiniones tienen el mismo peso. Y eso es cierto si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un problema como el aborto. No puede tener de ningún modo el mismo peso la opinión de la señora que está embarazada que del varón. Obviamente no tienen el mismo peso. Tendrá mayor peso el de la mujer embarazada, porque eso es un problema. Bien, nos dicen que tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Adelante, por favor. Dice que se ha cortado. Bueno, algunos decían que durante la época de Fujimori se construyó todo esto que se llamaba el fujimorismo cultural. Pero, como le decía, para terminar esta idea de la opinión pública y no existe, eran tres ideas, ¿no? La primera
que todos tenemos una opinión y que eso no es así. La segunda, que todas las opiniones tienen el mismo peso, y tampoco es cierto, no todas las opiniones tienen el mismo peso. No es lo mismo, digamos, una persona que, tiene una enfermedad terminal y una que no lo tiene, ¿no? Son opiniones distintas sobre problemas diferentes. Pero la tercera, y esa creo yo que es la más importante y fundamental, porque es la que manejan las encuestas y los medios de comunicación, es que todos pensamos o todos estamos de acuerdo en las mismas preguntas. Es decir, todos creemos que hay un consenso en torno a los problemas. ¿Por qué se pregunta determinada cosa y no otra? ¿A quién le consultan antes de elaborar las preguntas? ¿Quién determina qué pregunta debe ser hecha y qué pregunta no debe ser hecha? Entonces, en ese contexto y de manera artificiosa se nos van imponiendo los temas o los problemas. Y las encuestas van creando ese efecto, lo cual no significa que en última instancia no tengan algún grado de utilidad. De hecho, los cuestionarios que implican elaborar una encuesta de opinión sirven para la investigación en diversos campos de las ciencias sociales. Pero cuando se maneja esto que llamamos la opinión pública, lo que se hace es generalizar una serie de opiniones que tienen muchas diferencias para intentar construir una idea general que finalmente funciona más como propaganda que como información. Entonces, ustedes deben haber escuchado de esos casos en los cuales hay personas que dicen, a ver, ¿quién es el que está primero para votar por él? Porque si yo quiero votar por mi candidato, pero mi candidato no tiene apoyo, entonces yo digo prácticamente como que, de alguna manera, mejor no voy a perder mi voto y voy por el que voy ganando. Entonces, hay un efecto perverso también en las encuestas. No solamente es una cuestión de conocimiento, una cuestión o una herramienta para tomar decisiones políticas, sino fundamentalmente es un mecanismo o un instrumento de orientación política. En eso se han convertido y por eso hablamos de que hoy en día se podría hablar de lo que se dice la encuestocracia, ¿no es cierto? Ya no es la democracia se ha convertido en una democracia de espectadores, una democracia virtual, ¿no? Y en ese sentido, estamos hablando específicamente de lo que llamaríamos la democracia liberal. ¿Sí? Tenemos una llamada, sí, por favor. Sí, buenas tardes, señores. Buenas tardes. Excelente la cátedra de cultura política que está